En el siguiente ejemplo, no se ha cambiado el tamaño del vector, solo su dirección y sentido. 40 metros todavía es la magnitud del vector. Ahora forma un ángulo de 60 grados al norte del oeste. W es oeste, west en inglés. Y así sucesivamente podemos seguir representando los vectores de esta forma. Por lo tanto, ya sabemos que podemos escribir, registrar un vector como su tamaño y el ángulo que forma con respecto a una cierta línea, un cierto eje de referencia. Pero hay otra forma un poquito más usada, mucho más usada, al menos a nivel nuestro, a nivel de colegio, a nivel de high school, que tiene que ver con el plano cartesiano y las coordenadas cartesianas. La abscisa y la ordenada, ¿te suenan? Eje X, eje Y. Par ordenado. En donde, por ejemplo, según lo que vemos en la animación, seguimos con un origen, que es el origen del plano cartesiano. Perfecto. En función de ese origen vamos a dibujar nuestros vectores. Siguen siendo flechitas con una cierta dirección y un cierto sentido. Solo que ahora, en vez de preguntarnos cuál es el ángulo que forman con respecto a un cierto eje, como lo hicimos hace 30 segundos, vamos a preguntarnos por cuál es la coordenada de la punta de la flecha. En este ejemplo vemos que la puntita de la flecha está situada en las coordenadas abscisa 9 y ordenada 8. Es decir, las coordenadas de la punta de la flecha son 9,8. Por lo tanto, otra forma de representar este vector es el vector 9,8 metros. Porque al igual que en el ejemplo anterior, si yo me olvido de mi dibujo y yo hago un dibujo desde cero, por convención comienzo mi vector en el origen de mi sistema de referencia, de mi sistema coordenado, y me dicen el vector es 9,8. Ah, listo, entonces me voy a la posición 9, me voy a la posición 8, y en esa coordenada dibujo mi vector. Y pude representar, pude registrar, pude reproducir mi vector completamente bien, con toda su información a partir del par ordenado. Pregunta. En la alternativa anterior teníamos el tamaño y el ángulo que formaba con un cierto eje de referencia. Era un vector de 50 metros en cierta dirección. Acá yo no tengo ni una cosa ni la otra. Puedo representar el vector con un par ordenado. El vector es el vector 9,8 metros. Pero, ¿cuál es el tamaño de ese vector? ¿Es 9? ¿Es 8? ¿Y qué ángulo forma con respecto al horizontal? ¿Hacia dónde apunta? Como representamos el vector en el plano cartesiano, fíjate que el tamaño del vector va a regir el teorema de Pitágoras. Porque el tamaño del vector, o mejor dicho, la flechita puede ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyo cateto adyacente al ángulo que forma con lo horizontal tiene tamaño, en este caso 9, es decir, la coordenada X del vector. El cateto opuesto, aquí está, en este ejemplo tiene tamaño 8, es decir, la coordenada Y del vector, Y, como lo llaman en tu país. Y por lo tanto, el tamaño del vector no es nada más que la hipotenusa, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En resumen, la magnitud de un vector, su tamaño, es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus coordenadas. Fíjate que acá el tamaño de un vector lo estamos escribiendo y representando, dibujando como el vector entre dos corchetes planos, entre dos paréntesis planos. Eso va a representar el tamaño del vector. Por lo tanto, si yo escribo v con flechita, arriba es un vector. Vector. Pero si escribo v, puedo ponerle la flechita arriba igual, pero encerrado en paréntesis cuadrado, en paréntesis recto, es el tamaño del vector, es la magnitud del vector. Y un tamaño es un escalar. Por lo tanto, la magnitud de un vector es un escalar. Ahora, ¿cómo se relaciona una opción con la otra? Si yo escribo un vector con el ángulo y el tamaño, según la primera opción, es decir, un ángulo z acá y un vector de tamaño v, ¿cómo puedo encontrar sus coordenadas? Porque si ambas formas son equivalentes para representar un vector, tiene que haber una relación entre ambas. Por trigonometría, claramente la coordenada x del vector, si recordamos que la coordenada x puede representar el cateto adyacente del triángulo rectángulo, es la hipotenusa por el coseno del ángulo. La coordenada y es la hipotenusa por el seno del ángulo. Y al revés, si tengo las coordenadas x e y
¿Cómo encuentro el ángulo y cómo encuentro el tamaño? Siguiendo la misma metodología pero a la inversa, la tangente del ángulo es cateto opuesto partido cateto adyacente, es decir, y partido x. Aplicamos función inversa y el ángulo es la arcotangente de y partido x, o la tangente a la menos 1. Y por lo que ya vimos, el tamaño del vector obedece el teorema de Pitágoras, por lo tanto es la raíz de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados de las coordenadas. En este ejemplo tenemos un vector aceleración, a con flechita arriba, y necesitamos saber cuál es la magnitud de ese vector. Para ello, del dibujo podemos claramente determinar muy rápidamente sus coordenadas. Sus coordenadas son coordenada x 10, coordenada y 6. 5, 10 y 5. Entonces, ¿cuál es su magnitud? La raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, 11,2 metros. ¿Y cuál es el ángulo que forma con la horizontal? Según lo que vimos, la tangente a la menos 1 o la arcotangente de 5 partido en 10, que son 26,6 grados. Es decir, teniendo las coordenadas, pudimos encontrar el tamaño, 11,2 metros, y el ángulo que forma con la horizontal, 26,6 metros.